¿Y si un algoritmo, una fría inteligencia artificial, ya hubiese calculado los primeros objetivos de una tercera guerra mundial? Esto no es ciencia ficción, amigos. Es una realidad asombrosa, casi escalofriante, que hoy vamos a explorar en Asterisco Realmente Insólito Asterisco. Desde hace ya un tiempo, las crecientes e inquietantes tensiones que se gestan en el tablero geopolítico mundial, con Estados Unidos, Rusia y un actor cada vez más central, China, en el epicentro de esta compleja danza de poder, nos tienen a todos en vilo. Las alianzas estratégicas de cada bloque, las maniobras militares en el aire y en el mar, el rearme constante, todo ello alimenta un temor que creíamos enterrado con el siglo XX, el de un conflicto a gran escala, un verdadero Armagedón global. Pero, ¿cómo sería una guerra mundial en el siglo XXI? Olvídense de las imágenes en blanco y negro de trincheras o de los bombardeos masivos de antaño. La nueva era, esta era hiperconectada y tecnológicamente avanzada, nos trae un escenario mucho más veloz, sigiloso y devastador. Hablamos del desarrollo imparable de armas hipersónicas capaces de volar a velocidades impensables, el despliegue de drones autónomos que toman decisiones por sí solos en el campo de batalla y la amenaza silenciosa pero letal del ciberarmamento, capaz de paralizar infraestructuras críticas con solo un clic. La interconexión digital global, la dependencia energética que nos une a todos como una intrincada red y la velocidad de las comunicaciones elevan los riesgos de un conflicto que tendría consecuencias devastadoras a nivel global. Frente a este panorama, algunos analistas, con la mente puesta en lo impensable, han recurrido a sistemas de inteligencia artificial para intentar identificar qué ciudades serían los objetivos prioritarios en caso de que, Dios no lo quiera, estalle la Tercera Guerra Mundial. Y los resultados, como poco, nos dejan sin palabras. En la lista de la IA, a la cabeza, como era de esperar, encontramos a **Washington DC **, la capital de Estados Unidos. No es una sorpresa, ¿verdad? Es la sede del poder político y militar de la primera potencia mundial, un auténtico nido de decisiones que resuenan en cada rincón del planeta. Aquí se levantan majestuosamente la Casa Blanca, el Capitolio, el Pentágono. Y, en las sombras, pero con un poder inmenso, las oficinas centrales de la CIA y el FBI. En términos geoestratégicos, una buena parte de los sistemas de mando y control militar de esta nación están centralizados en esta región, lo que, trágicamente, incrementa su nivel de exposición. Además, no hablamos de una ciudad vacía. La región alberga a más de 700.000 habitantes en la propia ciudad y a más de 6 millones en el área metropolitana. Un golpe aquí no solo sería simbólico, sino que paralizaría el corazón operativo de Occidente. En un segundo lugar, pero no menos vulnerable, la IA sitúa *** Moscú ***, la imponente capital rusa. Según los cálculos fríos y lógicos de esta inteligencia, esta ciudad presenta una serie de vulnerabilidades que la convierten en un objetivo prioritario ineludible en caso de conflicto. Por un lado, una fuerte y casi absoluta centralización del poder político, algo que dificultaría enormemente la continuidad del mando en caso de un ataque. Imaginen el caos, la desorganización, si el cerebro de la nación quedara descabezado. Por otro lado, la IA destaca una preocupante y gran dependencia energética local, un talón de Aquiles en un escenario de asedio o conflicto directo. Y, finalmente, y esto es clave en la guerra moderna, una altísima exposición a ciberataques contra sus sistemas de telecomunicaciones y bancos. Una nación sin comunicaciones o sin su sistema financiero en pie, es una nación paralizada. La tercera posición en esta lista de ciudades que podrían caer si la Tercera Guerra Mundial estalla, es para ***Pekín o ***Beijing como se le conoce internacionalmente, la capital de China. En sus calles y edificios se encuentra el todopoderoso Partido Comunista Chino, el Consejo de Estado y el Comando del Ejército Popular de Liberación, el ejército más grande del mundo en número de efectivos. A pesar de la gigantesca inversión en sistemas de defensa aérea y antimisiles, capaces de interceptar casi cualquier amenaza que surque los cielos, la ciudad no está exenta de riesgos, ni mucho menos. Un ataque que desestabilice su infraestructura no solo afectaría a la capital, sino que tendría repercusiones en cadena por todo el país,
desestabilizando a la segunda economía mundial y a su inmensa población. Y cruzando continentes, Londres también figura entre las ciudades más vulnerables en un conflicto global. La capital británica alberga instituciones clave como el Ministerio de Defensa, el Parlamento británico y el infame MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior. Pero su importancia va más allá de lo militar y político. Como señala la inteligencia artificial en sus proyecciones, en caso de un ataque, no solo se vería comprometida la capacidad defensiva británica, sino que también sufriría el sistema financiero global, dado que es uno de los centros bancarios más importantes del mundo. La City de Londres es un epicentro financiero que maneja billones de euros y dólares cada día. Un golpe allí no solo sería una tragedia humana, sino un auténtico terremoto económico global, cuyas réplicas sentiríamos en cualquier bolsa del planeta. La quinta ciudad identificada por la IA es Berlín el corazón político de Alemania y, por extensión, uno de los centros de poder más influyentes de la Unión Europea. Aunque Alemania, por su historia, no cuenta con armas nucleares propias, es uno de los pilares militares más importantes de la OTAN en Europa y alberga bases estratégicas estadounidenses en su territorio. Esto la convierte en un objetivo de altísimo valor estratégico. La capital alemana es especialmente vulnerable por su posición geográfica, casi en el centro de Europa, lo que la expone desde múltiples flancos. Un ataque aquí no solo afectaría a Alemania, sino que podría desarticular el eje político y militar europeo. La posibilidad de una tercera guerra mundial sigue siendo uno de los mayores temores de la humanidad. Y es que, como nos señala la IA, no hablamos solo de la amenaza en sí, sino de un contexto donde las tensiones entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China alcanzan niveles inéditos desde la Guerra Fría. La competencia feroz por recursos naturales vitales, el control de rutas estratégicas comerciales y militares, y la supremacía tecnológica, han elevado el riesgo de un choque directo a cotas que no habíamos visto en décadas. Pero lo que hace que el panorama actual sea aún más peligroso es la presencia, cada vez más real y palpable, de armas hipersónicas, drones autónomos y ciberataques capaces de paralizar infraestructuras críticas en cuestión de minutos, transformando un conflicto en una pesadilla de alta velocidad. Los expertos señalan que cualquier incidente mal gestionado en territorios sensibles, como Ucrania, Taiwán o en el convulso Medio Oriente, podría convertirse en la chispa fatal, de un conflicto global. Aunque muchos sostienen que la disuasión nuclear sigue siendo un freno poderoso, la fragilidad diplomática aumenta la incertidumbre de cara al futuro. Y ahora, la pregunta que muchos se hacen, la pregunta que nos acerca a nuestra propia realidad. ¿Cuáles serían las ciudades más seguras para vivir en España en caso de una tercera guerra mundial? Según los análisis y criterios de supervivencia, estas ciudades ideales comparten tres características esenciales. En primer lugar, estar alejadas de las fronteras, porque un ataque inicial suele concentrarse en los puntos de entrada y los litorales. En segundo lugar, tener una menor densidad de población, lo que reduce el número de objetivos y facilita la dispersión en caso de emergencia. Y, en tercer lugar, y esto es crucial, contar con infraestructuras resistentes y acceso a recursos básicos como agua, energía y alimentos, elementos indispensables para la supervivencia a largo plazo. Con estos criterios en mente, algunas de las ciudades que se presentan como opciones viables y relativamente seguras en la península ibérica son **Ávila***, con su robusta muralla histórica que, aunque no detendría un misil moderno, simboliza una ubicación más protegida y alejada de las costas. **Teruel***, una ciudad con baja densidad de población, en el corazón de la península, con acceso a recursos naturales. Y Ciudad Real por su ubicación central, su distancia de zonas industriales y su relativa lejanía de puntos estratégicos. Pero, más allá de elegir un lugar donde refugiarse, la verdadera supervivencia en un escenario así, depende en gran medida de la autosuficiencia. Contar con un huerto propio, acceso a agua potable sin depender de una red centralizada, y la capacidad de producir o almacenar alimentos frescos,
puede marcar una diferencia abismal entre el desastre y la posibilidad de seguir adelante. Como bien reflexiona esta inteligencia artificial, esta posibilidad de una tercera guerra mundial, aunque todavía hipotética, nos obliga a reflexionar seriamente sobre nuestra preparación y nuestra resiliencia como individuos y como sociedad. Ningún país está completamente al margen de un conflicto global, y factores como la ubicación geográfica, la densidad poblacional y, lo más importante, el acceso a recursos básicos, podrían marcar la diferencia en situaciones extremas. Prepararse no significa vivir con miedo, con una paranoia constante, sino anticiparse y planificar con inteligencia, identificando zonas más seguras, asegurando suministros esenciales y fomentando esa autosuficiencia que nos hará más fuertes ante cualquier eventualidad. Es un recordatorio de que, incluso en el escenario más sombrío, la previsión y la capacidad de adaptación pueden ser nuestras mejores armas.